¿Será posible pensar sin memoria? ¿Será posible tomar decisiones con base únicamente en los caminos posibles sin saber de dónde venimos? ¿Será posible llamar a esto un raciocinio o simplemente una toma de decisiones coherente sin necesidad de tener una memoria? Pues bien, ese es el tema que nos compete el día de hoy. Justamente hablar de los autónomas finitos deterministas, uno de los conceptos más básicos en la computación y más importantes. Hoy quiero mostrarte cómo piensa la máquina más simple, más elegante y más influyente de toda la computación moderna, el autómata finito determinista, una máquina con muy poco pero capaz de decidir lenguajes con infinitas cadenas posibles. Ahora, vamos con un ejemplo práctico. En este ejemplo nosotros estamos viendo un autómata finito determinista y principalmente estamos viendo sus 5 características principales, o lo que llamaríamos la quíntupla perfecta para este autómata. En este caso todo se compone principalmente por un conjunto finito de estados. En este caso tenemos 3 estados, empezando con Q0, Q1 y Q2. En este caso nosotros estamos viendo un alfabeto de entrada, el cual está compuesto única y exclusivamente por A y por B, lo que significa que este autómata finito solo va a leer caracteres de tipo A o caracteres de tipo B. Y finalmente nosotros también veríamos lo que serían los estados de aceptación. Los estados de aceptación sería, por ejemplo, en este caso el Q2. Aquí normalmente esto lo resaltaríamos con un círculo extra, el cual nos permitiría saber que este estado es el estado final en el cual nosotros aceptamos el resultado de la palabra que estamos leyendo. Y pues también nosotros empezaríamos todo esto normalmente con una flecha de inicio, o pues en este caso un círculo, donde nosotros estamos interpretando que este es el estado de inicio. El estado de inicio se referiría a dónde empezamos a leer la cadena y cómo esta cadena puede ir evolucionando conforme vamos leyendo carácter por carácter. Por último, también podríamos comentar como otra parte de esta quíntupla los transacciones, que sería cada flecha que nosotros estamos viendo aquí, cómo es la comunicación que tenemos entre un estado que estamos en este momento, ya sea por ejemplo que leímos Q0, vamos a Q1, esto significa que leímos el estado A, y después de este A no tenemos por qué llevar en memoria, ni siquiera necesitamos tener una memoria de que acabamos de leer el A, eso ya no nos importa. Lo que nos importa es cuál es la decisión siguiente que vamos a tomar en el estado actual que estamos. Es básicamente tener una decisión únicamente no viendo de dónde venimos, sino viendo hacia dónde vamos a continuar. Ahora, veamos un ejemplo práctico. ¿Realmente qué es lo que está haciendo este autómata? ¿Cuál es la parte importante de todo esto y por qué son tan interesantes los autómatas? Esto visto desde una cierta manera es básicamente una respuesta booleana. Esta respuesta booleana es lo que nos permite saber si la palabra que estamos leyendo, la cadena que estamos intentando leer, pertenece al idioma, al lenguaje que está formando este autómata o no. Por ejemplo, en todo caso, nosotros ya tenemos una regla muy fija en todo esto. Solo podemos leer cadenas que sean de tipo A con B, únicamente A minúscula, B minúscula. Esta es nuestra primera regla. Después de esta primera regla, nosotros para saber si siquiera estamos aceptando y es válido esta cadena como parte de nuestro lenguaje, independientemente de su longitud, de sus combinaciones, esto puede básicamente crecer exponencialmente al infinito la cantidad de cadenas que podemos utilizar y leer, pero este autómata nos va a permitir condensar todas esas respuestas y todas esas cadenas en únicamente 2 grupos: las cadenas que pertenecen a este autómata o las cadenas que no pertenecen a este autómata. En todo caso, por ejemplo, nosotros aquí podemos, de hecho, tengo 4 cadenas, las cuales son de longitud 4. Aquí perfectamente pueden ser de variabilidad infinita o de muchísimo menos. Y por ejemplo, en todo esto, lo que nosotros podemos ver en este autómata son únicamente una condición: empezar con la cadena con A y terminar con B. No importa cuánta cantidad de B tengamos, no importa si es una B o 2 Bs o Bs infinitas, el único punto importante en esta autómata es que empiece con A y termine con B o una secuencia de Bs. Aquí justamente, de hecho, podemos ver algo interesante. Si nosotros empezáramos directamente con B, esto ya nos queda en el Q2, que en Q2 no es nuestro estado final. Nuestro estado final sería Q1 y por lo tanto esto sería inaceptable. O si por ejemplo tenemos más de una sola A, si empezamos con una A y tenemos cualquier otra A, esto ya tampoco es aceptable. Así que pues vamos a dar un recorrimiento de cómo funcionaría esto. Si nosotros por ejemplo empezáramos con A, aquí podríamos ir directamente al primer caso y luego tenemos una cantidad de Bs. Empezamos con B y aquí otro punto súper importante: nosotros tenemos la capacidad de hacer transacciones dentro del mismo nodo. No sé si podemos ver aquí de hecho que justamente cada nodo también tiene una regla especial de los autómatas finitos deterministas, que cada nodo debe tener la posibilidad de elegir un camino basado en el tipo de lenguaje, en el tipo de alfabeto que estamos intentando leer.
Todos los nodos tienen esa necesidad de poder guiarnos a un lado u otro dependiendo del tipo de letra que estamos leyendo. Eso es lo que nos permite no tener que llevar un traqueo ni tener que llevar una memoria, sino únicamente tomar decisiones con base en los caminos que tenemos actualmente y el puntero de seguimiento que estamos dando al momento de leer la cadena. Por lo tanto, si nosotros empezamos en A, como decíamos en el primer ejemplo, tenemos A, vamos a Q1 y luego aquí tenemos una cantidad de Bs. Cada vez que nosotros estamos leyendo solo me regresa a Q1, por lo tanto yo voy a terminar en la última B y voy a seguir en el estado Q1, que en este caso Q1 sería mi resultado final, que sería como lo que yo diría mi estado de aceptación. Esta cadena es válido, esta cadena es la que yo voy a considerar válida dentro de mis palabras aceptadas por este autómata finito determinista. Ahora vamos con la cadena 2. En la cadena 2 en todo caso empezamos con B, de hecho desde aquí ya es un claro ejemplo de cómo llegamos al estado negativo, al estado que sería como un nodo muerto por decirlo así, donde yo leí B y ya de plano ya es falso, ya Q2 se va a quedar en un bucle infinito donde ya sea que lea A o B simplemente va a reiterar y reiterar en Q2, que significa que es falso, no es parte de mi autómata finito determinista esta cadena. Pero pues podemos continuar con el ciclo, empezamos con B, llegamos a Q2, tenemos una A, me regresa a Q2, tenemos otra B, regresa a Q2, tenemos otra B, regresa a Q2. Vamos con el siguiente ejemplo, cadena 3, empezamos con una A, empezamos bien, llegamos a K1, tuvimos otra A, nos lleva a Q2, esto ya es negativo, esto ya nos queda en el bucle y sucede lo mismo, A, B, regresa otra vez a Q2. Vámonos a cadena 4. La cadena 4 empieza con A, empezamos en Q1, tenemos una B, regresamos todavía a Q1. Aquí si ya se hubiera acabado la cadena, perfectísimo, todavía quedamos aquí, todavía es parte de nuestro autómata. Pero en todo caso no, tenemos otra A, esto ya nos saca del bucle y nos lleva a lo que sería Q2, donde empieza otra vez el bucle infinito, que es negativo. Y esto nos termina en AB, que pues sería básicamente quedarnos en Q2, estado de negativo, de no aceptado. Ahora, ¿cuáles son 5 de las propiedades más importantes y más destacables de un autómata finito determinista? En este caso podemos dividirlo en estos 5 puntos especiales, que sería 1, tiene un número limitado de estados. Nosotros no podemos asumir que hay un número ilimitado de estados. Podemos leer infinitos tipos de entrada, podemos leer infinidad de tipos de combinaciones, pero tenemos una cantidad limitada de estados. 2. Por cada símbolo solo hay una transición válida. En todo caso, si tuviéramos más de una transición válida por cada símbolo, esto sería un autómata finito no determinista, pero en este caso estamos en la manera simple y únicamente tenemos un camino posible por cada símbolo que estamos leyendo. 3. ¿Cómo vamos leyendo la cadena? La cadena que nosotros estamos leyendo hay que tomar esa importancia de saber que se lee de izquierda a derecha. Nosotros no podemos empezar a leer la cadena desde el final. Únicamente llevamos una secuencia donde el puntero dice, ok, estamos en este punto, ¿qué vamos a hacer conforme el estado en el que estamos? Ya tomamos una decisión, ¿qué vamos a hacer en el siguiente punto? Esta es la condición lógica y secuencial que llevamos al momento de estar leyendo una cadena. 4. Nunca podemos retroceder, nunca podemos leer un carácter anterior, no podemos decir, con base en la decisión anterior tomada vamos a tomar esta decisión. No, todo es un camino fijo, todo es un camino establecido y este es el punto que le da su determinismo. Y 5, muy relacionado y de hecho de hasta cierto punto predecible a través de los puntos anteriores, no tenemos una memoria extra más allá del estado actual, lo que significa no podemos decir que está sucediendo cualquier otra cosa con base en estados anteriores que hemos leído, únicamente de dónde estamos y qué es la siguiente acción que podemos tomar. No podemos pensar más allá, no podemos pensar hacia atrás, únicamente podemos pensar en lo que tenemos y en lo que vamos a decidir posteriormente. Y así es como un autómata finito determinista es una mente sin memoria extensa, sin ninguna memoria, de hecho únicamente está leyendo su presente, tiene límites claros, tiene fronteras matemáticas y está dentro de esos límites, decide lenguajes infinitos, procesa cadenas de cualquier tamaño y sostiene una buena parte de la computación moderna. Así piensa una máquina sin memoria.